Qué dura es la vida cuando viajas a contracorriente. A tu pareja lograste finalmente convencerla. Los clásicos nunca pierden valor, le dijiste. Tu cuñado te restriega a todas horas que su crossover tiene 8 airbags y control de estabilidad. En la oficina te recuerdan lo poco que consumen los híbridos y tu suegro habla maravillas del SUV que acaba de estrenar. Quizá ha llegado la hora de subirse a uno, te recomienda. Tus amigos del colegio bromean porque conduces el mismo coche que tenía el profesor de gimnasia. ¡Qué simpáticos! Tu mecánico te recibe siempre con el mismo gesto torcido. ¿Qué diablos pasa ahora? Y las autoridades... ¡Ay, las autoridades! Pero tú lo tienes claro. Nunca te has puesto excusas. Como renunciar a esa sonrisa mientras empuñas el volante, monje abnegado de esta religión de óxido y gasolina. No estás solo, ni mucho menos. Este puede ser otro de tus refugios. Revivir la crónica de uno de los vehículos más populares de todos los tiempos no es nada sencillo, es todo un reto. Por ello, el relato comienza esta vez en la década de los 60, en el principio de esta fascinante historia. En 1968, Ford anunciaba su primer Escort como sucesor del Anglia. Era el eslabón de acceso a la marca en el continente europeo. Un automóvil de arquitectura clásica que nacía para competir con otro ya arcaico, el Volkswagen Escarabajo. Con su característica forma de botella de Coca-Cola, el coche pequeño que no lo es, como lo anunciaba su publicidad, consigue una popularidad inmediata, especialmente en Gran Bretaña. Es el primer Ford que supera en Europa los 2 millones de unidades fabricadas. Pero el éxito no solo se reduce a los concesionarios, ya que muy pocos coches podrán presumir de su palmarés deportivo, en el que destaca la victoria en el Rally de la Copa del Mundo, celebrado entre Londres y Ciudad de México. En el año 75 aparece una nueva carrocería que suavizaba y actualizaba la anterior. El MK2 se revela como un digno sucesor también en las pistas, al obtener, entre otros muchos triunfos, el Campeonato del Mundo de Rallys en 1979. Con el paso del tiempo, esta segunda generación contará con cambio automático, una lujosa versión guía, una variante familiar, sin olvidar las versiones destinadas a los volantistas más avezados, que dispondrían de motores de hasta 2 litros de cilindrada y más de 100 caballos. Pero la irrupción del Golf y de otros modelos del mismo tipo con tracción delantera hacía que el Escort empezase a recordar al pasado. Afortunadamente, desde mediados de los 70 estaba en marcha la Operación Erika, consecuencia directa de la primera crisis del petróleo y el mayor reto tecnológico y económico llevado a cabo por Ford en toda su historia. Como el Horizon de Chrysler, el futuro todo delante tendrá una clara vocación mundial. Hasta entonces, el Fiesta se comercializaba discretamente en Estados Unidos, pero no se fabricaba allí. Era, sobre todo, demasiado pequeño para los estándares de aquel vasto mercado. Mientras se ultima este proyecto tan decisivo, Ford es noticia. En la primavera de 1980 presenta una generación de motores totalmente nueva, desarrollada bajo el signo de la economía. Estas plantas motrices dispondrán de árbol de levas en cabeza movido por correa dentada, taqués hidráulicos libres de reglaje, 5 apoyos en el cigüeñal y encendido electrónico en las 2 cilindradas superiores. Además, por primera vez en la historia, el fabricante adopta en Europa una culata de aluminio en un coche de gran serie. La forma de las cámaras es semiesférica y las válvulas están situadas en ángulo compuesto. De ahí su nombre, CVH o Compound Valve Hemispherical. El resultado de toda esta tecnología es el motor con mayor rendimiento fabricado por Ford jamás, con todas las ventajas de un doble árbol, según sus creadores, pero más económico y más sencillo de fabricar.
El programa suponía una inversión superior a los $1.000 millones, incluyendo la construcción de una moderna planta levantada en el sur de Gales. Desvelado su corazón, un prototipo del Escort Erika, perfectamente definido, es sorprendido por el semanal Autopista en el transcurso de la Vuelta Ciclista a España. Será una de las últimas veces que un medio utilice su denominación interna, el bello nombre de mujer nórdica, el mismo que el de una de las marchas favoritas de la infantería alemana en la Segunda Guerra Mundial. Mejor no remover un pasado tan escabroso. A principios de verano se lleva a cabo en Cerdeña una primera toma de contacto con los medios, aunque las crónicas, a petición de la firma, permanecerían embargadas hasta septiembre. La economía de combustible, la fiabilidad y el bajo coste de mantenimiento y reparación son los principales aspectos que se habían tenido en cuenta durante la gestación del Escort, que solo conserva el nombre de sus antepasados. La gama inicial estará formada por los modernos motores CVH, situados en posición transversal y secundados por una transmisión tipo Fiesta de solo 4 velocidades. Se confirman los 3 tipos de carrocería previstos, todos con un práctico portón trasero, una berlina de 3 o 5 puertas y un familiar con solo 2 entradas laterales que no se deja ver en esta primera aparición en público. Fruto de intensos cálculos informáticos, el monocasco es muy ligero, unos 75 kilos menos que el anterior en promedio. El peso declarado para la versión básica de 3 puertas es de 765 kilos, similar al de un Renault 5, medio metro más corto. La suspensión, McPherson en las 4 ruedas, supone una clara evolución respecto a sus antecesores y al Fiesta, ya que es independiente en el tren trasero. Adiós, por tanto, a las ballestas de los MK1 y MK2. En el resto de elementos mecánicos no hay demasiadas sorpresas. La dirección es de cremallera sin asistencia y el equipo de frenado, de doble circuito en diagonal, se resuelve mediante discos y tambores, siendo los primeros autoventilados en las motorizaciones de 1.600 centímetros cúbicos. La línea resulta original, moderna y atractiva. Lo más característico de las berlinas es la parte trasera, en la que la forma del portón tiende a imitar un tercer volumen, algo novedoso entonces. No pidas a un diseñador que te haga un puente, pídele que haga algo para cruzar un río. Así no limitará su creatividad. Esta ingeniosa frase, atribuida a Ub Vansen, refleja el espíritu del proyecto Erika. Responsable del departamento de estilo y a la vez vicepresidente de la división europea, Vansen es el artífice de lo que denomina un 2 volúmenes modificado. La aerodinámica, como garante de la economía, es también un factor clave en el diseño. El objetivo inicial, lograr un coeficiente de penetración por debajo de 0,40, se consigue ampliamente. Para el Deportivo XR3 de 3 puertas se anuncia un CX de 0,375, que subirá a 0,385 en el caso de los sedanes. En ello será decisiva la peculiar forma de la zaga, que reduce las turbulencias del aire, al tiempo que mantiene limpia la luneta y se aumenta la capacidad del maletero. Para los más suspicaces es sobre todo una forma de diferenciarlo de sus rivales. Unos rivales que formaban parte del segmento de los 4 metros, representado a comienzos de los 80 en Europa por la primera generación del Volkswagen Golf, algo más corto, el Opel Kadett, los Fiat Seat Ritmo, los Inca Talbot Horizon y el Renault 14. Sin olvidar las firmas japonesas con sus Mazda 323, Nissan Sunny y Toyota Corolla. Una competencia que no asusta al Estado Mayor de Ford. Es el mejor coche que nunca haya producido la marca, dirán. Al menos las cifras son colosales. 5 años de trabajo en los que interviene un equipo internacional de más de 5.000 personas, 28 patentes europeas y una inversión de 3.000 millones de dólares. Todo con un objetivo, con un sueño. Fabricar 1 millón de unidades al año, 500.000 en Europa y otras tantas en los Estados Unidos de América. En septiembre tiene lugar una segunda cita con los periodistas en los alrededores de París. Las primeras impresiones apuntadas en Italia se complementan con algunos resultados numéricos, por lo general muy favorables. Son coches excelentemente presentados, con un diseño interior muy agradable y una prestancia superior a la propia de su categoría. El compromiso entre confort y estabilidad se sitúa en un excelente punto medio.
La suspensión no es blanda, pero en comparación con un Fiesta, la mejora es notable. Los motores son silenciosos y muy elásticos, al menos los de mayor cubicaje, pero estarán penalizados por los largos desarrollos elegidos que permiten cruceros muy rápidos y desahogados a costa de restarles brillantez. Lo más criticado es que en un diseño tan concienzudo los parachoques sean todavía metálicos, con un grado de protección un tanto dudoso, incluso con los refuerzos previstos. Eclipsado por los prototipos de ensueño de los principales constructores franceses, la tercera generación del Ford Escort se presentaba mundialmente en el Salón del Automóvil de París, celebrado en octubre de ese año 80. Una muestra que sería testigo del lanzamiento del Mazda 323, el Talbot Tagora, el Matra Murena, el Renault 18 Turbo o el Audi Coupé de 5 cilindros. La Ciudad de la Luz era un lugar simbólico. En 1908 se producía allí la primera aparición pública en Europa de su remoto antecesor, el primer coche mundial, el Forte. 7 décadas más tarde, este descendiente vuelve a convertirse en otro fenómeno. En una semana se reciben 35.000 solicitudes de compra en firme. Y antes de que finalice en 1980, cuando se acumulan más de 100.000 pedidos en todo el continente, es elegido por un jurado internacional Coche del Año en Europa. 326 votos son suficientes para imponerse, aunque no por demasiado margen, al Fiat Panda, siendo más abultada la diferencia con el tercero, el Austin Mini Metro. Este triunfo será el más prestigioso que consiga nuestro protagonista, cuya réplica al otro lado del Atlántico se da a conocer por esos mismos días, como sustituto del discreto Pinto. El Escort norteamericano, el primer turismo con tracción delantera del fabricante por esos lares, adopta unas especificaciones propias y será comercializado también, con otros detalles de acabado y estilo, bajo la firma Mercury, con el nombre de Lynx. En esta obligada evolución hacia el coche pequeño, acometida por el segundo gigante de Detroit, no faltarán ni la dirección asistida ni la transmisión automática. Como parecía inevitable, este coche universal acabaría por llegar a España, donde la multinacional fabricaba y exportaba sin descanso desde el otoño del año 76 el emblemático Fiesta. El primer Escort en desembarcar aquí sería el XR3, mostrado en mayo del 81 en el Salón de Barcelona, junto con el Capri de 6 cilindros e inyección. Ford tendría el acierto de poner en las calles españolas, como avanzadilla, una versión muy llamativa y exclusiva, creando así una excelente imagen de producto y generando una enorme expectación. Este aperitivo entra sin duda por los ojos. En su cuidado exterior brillan unas preciosas llantas de 14 pulgadas de diámetro, con gomas de 185 milímetros y perfil bajo. Con 96 caballos consigue, leemos en Autopista, un excelente equilibrio entre equipamiento, consumo, prestaciones, aptitudes ruteras y habitabilidad. Pronto se convierte en el abanderado de la oleada de importación de turismos, consecuencia de la liberalización del mercado llevada a cabo un par de años atrás. Con un precio en torno al 1.200.000 pesetas, 300.000 menos que un Golf GTI, es el más económico entre los de prestaciones deportivas. No será difícil para Ford España deshacerse de las 2.000 unidades que solicita traer ese año a nuestro país. Mientras tanto, las factorías británica y alemana se muestran insuficientes para cubrir la creciente demanda de las versiones más modestas. Esa misma primavera se da a conocer que este World Car será también producido en la factoría valenciana de Almusafes. Los Escort nacionales, siempre berlinas de 5 puertas, se muestran a la prensa en septiembre, días antes de ponerse a la venta, junto con los remodelados Fiesta y Granada. A diferencia de lo que sucedía en otros mercados continentales y como ocurría en el británico, el motor básico de 1.100 centímetros cúbicos no será el CVH. Se montará el conocido como Valencia de idéntica cilindrada, empleado en los Fiesta, todo un veterano con culata de fundición, árbol de levas lateral y cigüeñal de 3 apoyos. Una mecánica muy satisfactoria, más simple y económica de fabricar que la más moderna, a la que no tardaría en reemplazar en el resto de países. Los dos propulsores de 1.300 y 1.600 centímetros cúbicos serán importados, al igual que las cajas de cambios, proporcionadas por la planta francesa de Burdeos.
En las primeras tomas de contacto se destaca su magnífica terminación, de lo mejor de la categoría, al nivel de los modelos alemanes probados anteriormente. El motor más pequeño sorprende por su viveza dado el tamaño de la carrocería, y en los más avanzados se constata la progresividad de su respuesta y una suavidad nada corriente. En España no se comercializará el acabado más básico visto en otros lugares, el Escort sin más, caracterizado por unos asientos sin cabezales, por la ausencia de salidas centrales de aire y por unos finos tiradores en las puertas, unas puertas sin compartimentos para objetos y sin revestir totalmente. Aquí las tres motorizaciones y los tres niveles de equipamiento, L, GL y guía, darán como resultado 7 opciones donde elegir, ya que el 1100 no se ofrecerá como guía y no existirá un L con motor 1600. En aquellos lejanos días del otoño del 81, este valenciano irrumpía en España para enfrentarse principalmente con otros 4 metros de producción propia. Un palenciano, el Renault 14, un barcelonés, el Seat Ritmo y un madrileño, el Talbot Horizon. Frente a estos, su principal desventaja es el precio. La tarifa final llave en mano arrancaba en las casi 700.000 pesetas de un 1100L y culminaba en más de 850.000. Una cantidad, esta última, que situaba al 1600 guía al nivel de berlinas del siguiente segmento, como el Seat 131, el Renault 18 o el Talbot Solara. En el acabado más simple se incluye un termómetro de líquido refrigerante, el servofreno, cinturones delanteros retráctiles y luneta térmica. En los GL, el salpicadero pasaba a ser de 2 tonos y el fino volante de 4 radios. Se instalaba una consola central, se modificaba el diseño de las llantas con neumáticos de 155 y los paragolpes contaban con escudos protectores. El guía se diferenciará de los anteriores por una mayor presencia de cromados y por unas tiras decorativas que recorren los laterales bajo la goma de protección. En su dotación se añaden los elevalunas eléctricos delanteros, el cierre centralizado, un cuentavueltas, un reloj digital con fecha y cronómetro, apliques de madera en las puertas y tapicería de terciopelo en los asientos, que incluyen unos reposacabezas con almohadillas. Como era habitual, la política de opciones se desmarca de la del resto de fabricantes, por lo que la lista con la que vestir el coche es amplísima. Se pagan aparte, incluso en el guía, el techo solar, los lavafaros y el lava limpia luneta, los faros auxiliares, los cinturones de seguridad traseros o la pintura metalizada. Poco después del inicio de su comercialización, el Escort es elegido también mejor coche del año en España por la revista ABC. Los galardones son un reflejo del triunfo a nivel comercial. En solo 13 meses se alcanza el 1.000.000 de unidades vendidas en todo el mundo. La evolución no cesa y con el año 82 aparecen nuevas versiones y primicias de orden mecánico. En marzo se presenta en el Salón de Ginebra la versión definitiva del RS 1600i, el primer Escort alimentado con inyección. Dispondrá de llantas de 15 pulgadas, de elementos aerodinámicos específicos y de un tren delantero reforzado. En su motor de 115 caballos se eliminan los taqués hidráulicos y la caja de 5 velocidades es de relación semicerrada. En el mismo certamen se muestra una caja de cambios automática de 3 velocidades con bloqueo de resbalamiento en el convertidor de par. La verdaderamente esperada, la manual de 5 marchas, era también una realidad. Aparecía primero en los XR3 para hacerlo poco después en las berlinas con el motor de 1600 centímetros cúbicos. En este caso, los larguísimos desarrollos favorecían, según las circunstancias, los consumos, pero penalizaban claramente las prestaciones. En el otoño se anuncia el XR3i, en el que el bloque de mayor cubicaje recibe una inyección mecánica que proporciona 105 caballos. Se trata de una evolución del XR3 en el que la principal diferencia externa son las llantas pintadas en color blanco metalizado. Un coche de moda, como lo definía el constructor, digno representante de la calidad, estilo y avanzada tecnología conseguidos por Ford. A principios de 1983 se anuncia un aumento del equipamiento en los modelos nacionales sin que el precio se viese alterado.
Los L dispondrán desde entonces de faros halógenos y de espejo retrovisor con control remoto. Los GL añaden a su dotación los elevalunas eléctricos, antes opcionales, y en los guías se incluye el preequipo de radio. La caja de cambios de 5 velocidades se incorpora de serie en los acabados GL y guía, o lo que es lo mismo, estará presente en buena parte de los propulsores de 1300 centímetros cúbicos. En el caso del 1100, puede disponerse de un económetro con testigos luminosos y de una caja de tipo 3+E, en la que la velocidad punta se conseguirá en tercera. Meses más tarde, la quinta marcha será una opción para este motor, una opción que permitirá anunciar un consumo de 4,9 litros de gasolina super a los 100 kilómetros a una velocidad de 90. Y a finales de año aparecía el Escort Laser, una versión exclusiva ofrecida con los 2 motores más pequeños. Se diferencia de sus hermanos de gama por una tapicería específica y por una calandra del mismo color que el resto de la carrocería. El volante y los tapacubos plásticos se tomaban prestados de los guía. Pero estos no dejan de ser meros detalles en un año, que será el más prolífico en cuanto a la aparición de nuevas variantes. Durante esa temporada 83 se presenta un Cabrio, un derivado de 3 volúmenes y un familiar de 5 puertas. También se suma a la oferta una motorización diésel, un 1600 de 54 caballos, el primero de este ciclo desarrollado por el óvalo azul para un turismo. El Escort descubierto se mostraba como una propuesta de diseño para conocer la opinión del público en el Salón de Frankfurt a finales del 81. La versión definitiva, animada por los 2 CVH de 1600 centímetros cúbicos, se montará en las instalaciones del especialista Karmann como su principal rival. El Orión, que comenzaría a venderse en nuestro mercado a principios del 84, será un 4 puertas con maletero independiente, y qué maletero, fabricado también en nuestro país. El clásico sedán, con el que Ford competiría con otros modelos procedentes de un 4 metros, como el Volkswagen Jetta o los novísimos Lancia Prisma y Fiat Regata. Finalmente, al Combi o Estate, según mercados, se le añadían unas puertas traseras con las que se aumentaba claramente su versatilidad, aunque como el Van no formará parte de la familia española. Poco importa. En los documentos comerciales, la gama 84 se califica de extraordinaria. La firma había llegado tarde a la tracción delantera en un modelo medio, pero lograba recuperar el terreno perdido. Quizá había llegado el momento de lanzar una versión todavía más picante y radical que contase con la tecnología de moda empleada ya en los Escort norteamericanos. En el Salón de París, celebrado en el 84, se ponía de largo el RS Turbo, una versión destinada a la competición y cuya producción estaría limitada a 5.000 unidades. El motor de 1600 e inyección recibe el golpe de viento de un Garrett T3 con intercooler. Bajo el pie derecho aguardan 20 caballos más que en un Golf GTI. 132 caballos, acompañados de unos asientos firmados por Recaro, de unas suspensiones más enérgicas y, como novedad, de un diferencial autoblocante de tipo viscoso. Aunque la sobrealimentación no era algo nuevo para Ford Europa, tenemos el ejemplo del Capri V6 Turbo. Tampoco lo era en el fascinante programa Erika, en el que todo o casi todo era posible. En el otoño del año 81 se mostraba el Escort RS 1700 Turbo de tracción trasera, desarrollado en Alemania, tomando un motor VDA británico. Destinado a ser homologado en el grupo B de rallies, pretendía revivir las hazañas deportivas cosechadas con las primeras generaciones. El proyecto es finalmente abandonado, aunque recuperado transcurridos un par de años por la filial sudafricana del grupo. Los laureles que se le niegan en competición al menos se compensan en las fábricas. El año 84 se cierra con más de 900.000 unidades fabricadas en Alemania, Gran Bretaña, España, Portugal, Brasil, Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos. Durante varios años consecutivos, el Escort se convierte en el coche más vendido del planeta. En 1985 se alcanzan los 4 millones de ejemplares comercializados del MK3. Pero para continuar en la brecha de una categoría tan disputada es necesario seguir ofreciendo novedades, contar con la tecnología más avanzada. Es obligado empuñar nuevas armas con las que hacer frente a unos competidores que habían ido entrando en escena con el tiempo.
La segunda entrega del Golf, el penetrante Kadett D, el temible Renault 11, el inminente Peugeot 309 o el ahora olvidado Austin Rover Maestro. Este restyling, llevado a cabo también en los Orión, se anuncia a principios del 86, dando lugar al Escort MK4. Manteniéndose la estructura básica, se actualiza el exterior y el habitáculo. En el bastidor se revisan los reglajes de muelles y amortiguadores en busca de una conducción más suave y la gama de motores será todavía más amplia. En cuanto a los frenos, habrá sorpresas. La carrocería estará protegida, al fin, mediante paragolpes plásticos de policarbonato, más ligeros pero más resistentes que los de acero. Los cambios más evidentes se centran en el frontal. La calandra es menos prominente, los proyectores de mayor tamaño y el capó más redondeado. En la zaga las ópticas pierden el característico estriado y en el portón de las berlinas se adopta un spoiler integral labiado que canaliza mejor el aire, visto ya en los primeros Orión. Una fina cirugía que refuerza el aire de familia con otros modelos más recientes como el Scorpio y que permite además que el coeficiente aerodinámico descienda hasta un valor de 0,36, ahora simplemente honesto. En el interior no queda ni rastro del MK3. Los asientos son más envolventes, los guarnecidos de las puertas moldeados y los apoyabrazos de mayores dimensiones. Los mandos de la climatización pasan a ser giratorios y las palancas a ambos lados del volante, más cortas y gruesas, son similares a las vistas en el Scorpio. De esta gran berlina se toman los denominados microconmutadores, que hacen funcionar con un simple toque la luneta térmica o las luces de niebla. Los acabados se reducen al desaparecer las terminaciones L, láser y GL. Son sustituidas por la denominada CL, razonablemente equipada. El lujo y el refinamiento lo siguen representando los Escort Guía, con sus discretas insignias, sus tapacubos exclusivos y el remate cromado en las lunas y ventanillas en el caso de las berlinas. La dotación disponible aumenta, ya fuese de serie o en opción, y ahora se ofrece un ordenador de consumo de 6 funciones, espejos eléctricos y calefactables, un parabrisas térmico o unos aparatos de radio que ubican su antena en los filamentos de la luneta del portón. En el MK4 se ofrecen nada menos que 7 motores, con potencias comprendidas entre 50 y 132 caballos. Por encima del 1100, el único con 4 marchas, se sitúa un nuevo 1300 también del tipo Valencia, pero con el cigüeñal sobre 5 apoyos. El conocido CVH de igual cilindrada es reemplazado por un 1400 de la misma familia. Será el primero en el que se adopte la tecnología de la combustión pobre, con la que reducir los consumos y las emisiones de escape. El 1600, por su parte, rinde a partir de entonces 90 caballos. Estará alimentado, como el anterior de 75, mediante un carburador de doble cuerpo. Lo más relevante en el apartado mecánico es, sin embargo, la inclusión de un sistema antibloqueo de frenos, una primicia entre los vehículos europeos de su clase. Puesto a punto en colaboración con Lucas Girling, su funcionamiento será totalmente mecánico y no del todo convincente en firmes secos. Se ofrecerá como opción en los motores CVH y sin coste en el caso del RS Turbo. En la versión cumbre de la gama, ahora una más dentro de esta, se amplía la paleta de colores, restringida antes al blanco. Se personaliza mediante nuevos elementos aerodinámicos y se alargan los desarrollos de la transmisión. Las siguientes modificaciones llevadas a cabo en el exterior son muy sutiles. Se modifica la parrilla, ahora con 2 láminas, y la toma de aire situada en la parte baja del paragolpes delantero. En el año 88 se presenta finalmente en España la variante familiar, denominada Country. Estará disponible con el 1600 menos potente o con un nuevo diésel de 1860 caballos que hacía su debut ese otoño en el Salón de París. La oferta mecánica se simplifica al desaparecer los motores de 1100 y 1400 centímetros cúbicos. El 1300, ahora de mezcla pobre, se convierte en la versión de acceso. En los guía de 5 puertas, que desde entonces pueden contar con inyección, aparece la opción de cambio automático, asociada en este caso al motor de carburación. A mediados de 1989 se producen los últimos cambios de importancia.
En los acabados más lujosos se modifica el diseño de los tapacubos y en los guía, tanto en los 5 puertas como en los descubiertos, se adopta, a petición del cliente, el cambio automático de variador continuo CTX, estrenado en los Fiesta. En los 2XR3i, los embellecedores de las ruedas son de tipo turbina, mientras que las llantas de aleación de radios, opcionales, tienen un diseño parecido a las que montaban los Sierra Cosworth. En el bloque de 1600 inyección se reemplaza el mando mecánico por un control electrónico y se aumenta ligeramente la relación de compresión. El resultado teórico son 108 caballos y unos consumos de combustible más reducidos, pero curiosamente se anuncia una peor cifra de aceleración. A finales del año 90, el futuro se convertía en presente y todo volvía a empezar en el Salón de París. Un nuevo compañero de viaje se sumaba a esta saga de leyenda. Pero este es el principio de otra historia que ya os he contado hace tiempo.